justamente lo que se establece en el 10º transitorio de la reforma constitucional relativo a los medios públicos con referencia a la independencia editorial, las opciones de financiamiento, la participación ciudadana. Y tampoco se nos permite vender publicidad, siendo que en otros países hasta cierto monto se ha permitido. Esto es una reflexión inicial. Quisiera compartir que además de estos puntos, muchos de los sistemas que tienen un carácter federal estarán exponiendo más tarde, como es TV UNAM, Canal 11, Canal 22, Radio Educación y el IMER. Sin embargo, sí quisiera mencionar que hay una gran diferencia entre los sistemas que están en el orden federal y los sistemas estatales. Y principalmente radica en el recurso público con el cual trabajamos, con el cual operamos, y en donde la mezcla que tenemos hoy del dinero destinado para la nómina, para el gasto corriente, la relación es de un 90 o 95% en nómina contra un 5 o un 10% en la producción. Y es precisamente uno de los temas que más nos preocupa, que es cómo garantizar el recurso público para poder operar estos medios de comunicación al servicio de la ciudadanía. La producción para la televisión es cara, y más cara es cuando se quiere hacer una televisión con calidad y con un mensaje de fondo. En el marco rector de los medios públicos, aunque todos nuestros medios gozan de permisos o concesiones derivados de su naturaleza, no vemos factible que se puedan sujetar a la misma estructura administrativa ni órganos de gobierno homologados. Por tal razón, proponemos que las juntas de gobierno se puedan definir de acuerdo con las características y fines distintos a la entidad que los crea o de donde emanan. Además, cada medio público, en el ámbito de su competencia, deberá involucrar actores distintos al sector público que deban conformar su órgano de gobierno, dándole esa pluralidad y esa forma de gobierno mucho más eficiente. También solicitamos que se garantice la autonomía de administración de cada uno de los medios públicos en función de su naturaleza y objetivos, ya sean federales, estatales, municipales, de otros poderes de la Unión o de instituciones federales, universitarias, comunitarias o indigenistas. En cuanto al modelo de operación, para poder alcanzar esta autonomía de gestión financiera, los medios públicos que formen parte de los distintos órdenes de gobierno deberán constituirse como organismos públicos descentralizados, no sujetos a una coordinación sectorial para evitar que pueda haber una diferencia o una línea directa en lo que es el manejo de la parte editorial. Y precisamente para el gasto de estos organismos públicos deberán atenderse de manera exclusiva las directrices que pongan sus órganos de gobierno y observando en todo momento las obligaciones de ejecutar e informar los términos del gasto de acuerdo con las leyes vigentes. En el caso de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos e instituciones de educación superior, correspondería, en este caso a sus órganos de administración, determinar la forma y términos que habrá de asegurarse la autonomía de gestión financiera, toda vez que muchos de ellos ya son organismos públicos descentralizados. Con respecto a las fuentes de financiamiento, los medios públicos buscamos que tengan distintas formas de financiarse. Desde luego las transferencias del presupuesto que forman parte fundamental en la propia operación y que en la ley además así está establecido, la comercialización, la publicidad, el patrocinio y donativos que no están reflejados, la venta de productos o servicios acordes con la capacidad legal y operativa de cada uno de estos entes, la renta de sus bienes, rendimientos y productos financieros que se puedan obtener y las cantidades relacionadas con cualquier contrato que se celebre por la naturaleza del medio. Los proyectos de financiamiento para producir, difundir contenidos afines a sus objetivos. Los medios públicos se financiarán con presupuesto público como lo establece la ley. Sin embargo, con tal de fortalecer la autonomía financiera, se propone que dentro del presupuesto asignado a cada medio público pudiera hacerse desde la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores con la intención que venga ya previamente etiquetado. Adicionalmente, sabemos que el gasto público de difusión de cualquiera de los órdenes de gobierno y también de los distintos poderes, pedimos que se destine un porcentaje para promoverse a través de medios públicos. Actualmente se destina el 100% de esa publicidad a hacerse en medios comerciales y finalmente son fondos públicos, es publicidad oficial y que pedimos que podamos ser considerados como medios públicos para hacer un canal y una fuente de financiamiento sin comercializar, pero que sí nos permita generar estrategias para capitalizar nuestros medios y generar distintas formas para responder con programas de calidad.
Precisamente para mejorar la calidad de estos contenidos, por eso es que hemos venido pidiendo que se puedan comercializar o abrir a recibir ingresos propios los distintos espacios. En el entendido que patrocinio, donde se representa la marca, y precisamente la ley únicamente dice que se puede mencionar por 5 segundos, yo solamente quisiera poner aquí sobre la mesa que si se reflexionen, que si 5 segundos serán suficientes para que una empresa pueda patrocinar un evento o un programa. Es una limitante importante. En este caso, hemos venido proponiendo, y lo mantenemos así, que podamos comercializar hasta un 50% del tiempo permitido a las concesiones comerciales y con ello financiar la mejora de los productos al aire en beneficio de nuestras audiencias. Como un ejemplo, quisiera citar lo que hacemos muchos de los sistemas estatales con la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Hoy hemos encontrado una gran ventana de promoción a través de los medios públicos de estos 2 ligas importantes en 2 disciplinas importantes en nuestro país que tienen muy poco escaparate en la televisión comercial. Son equipos nuestros, son equipos que nos representan, y el hecho que puedan ser comercializados para poder generar estas costosas producciones no significa que están teniendo injerencia en nuestro contenido. Es un contenido que buscamos, que queremos tener y que forma parte fundamental de la promoción de los deportes profesionales en las distintas entidades de la República Mexicana. En cuanto al uso de los ingresos propios, hemos sugerido que se incluya dentro de la ley que todo ingreso propio debe invertirse exclusivamente en infraestructura técnica, en capacitación de los recursos humanos para invertir y contenidos de la programación. Con todo esto podríamos atender parte de lo que establece el 10º transitorio en lo referente a que los medios públicos también podamos tener acceso pleno a tecnologías de la información. Con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, debe corresponder al órgano de gobierno o su equivalente autorizar y determinar los indicadores de gestión que tengan que hacerse para que den cuenta de la eficiencia, eficacia, transparencia de todo el gasto asignado para cada uno de ellos. Asimismo, la rendición de cuentas deberá estar sujeta a cualquier legislación federal, estatal que haya lugar, cada uno en el ámbito de su competencia. Con relación a la independencia editorial, todos los medios públicos deberán contar con una declaración de principios editoriales, la cual debe establecer los fundamentos sobre los cuales vamos a trabajar. Esta declaración tendrá que ser pública y evitar las interferencias indebidas de sus órganos de gobierno o dirección. Además, incluirá un código de ética que deberá difundirse ampliamente y se comprometan a mantener un comportamiento respecto a los valores que derivan del comportamiento humano y de la dignidad. Adicionalmente, estos códigos establecerán los límites a la publicidad admitida, siempre en el mismo sentido que los objetivos que deba tener el medio público. Con relación a garantizar una participación ciudadana, consideramos que los medios públicos deben fomentar la participación de la sociedad, su evaluación y vigilancia en la administración, así como respecto a la calidad de sus contenidos. Por tal fin, se busca que un mecanismo promueva la propia administración objetiva, eficiente, sustantiva y coadyuve además a elevar la calidad de los contenidos audiovisuales. Este mecanismo deberá contar con facultades de opinión y de asesoría respecto a las acciones políticas, programas y proyectos que desarrolle cada medio. Los medios públicos deberán poner a disposición de sus audiencias el defensor de las mismas, para que en el desempeño de su encargo tomen en consideración la declaración de los principios editoriales, así como el código de ética de sus trabajadores. Cada medio deberá emitir su propio lineamiento con relación al defensor de la audiencia. Para asegurar también la participación ciudadana en los espacios de los medios públicos, se propone destinar un porcentaje, de acuerdo con el presupuesto de cada uno de nosotros, para incorporar producciones independientes, las cuales deben ser seleccionadas y aprobadas de acuerdo con los lineamientos de participación ciudadana. Con respecto a la participación del sistema, debo decir que hoy tenemos que migrar todos a la televisión digital. Se requieren 133 millones en promedio por cada uno de los sistemas, aproximadamente 3.750 millones de pesos. Estamos buscando el pleno acceso a todo lo que son las tecnologías de la información y que precisamente podamos cumplir con la política pública de transición a la televisión digital terrestre. Y para ello hemos venido reiterando que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan establecer los mecanismos necesarios para que se puedan fondear este tipo de proyectos. Con respecto al Most Carry, Most Offer, debo decir que uno de los grandes logros con esta reforma constitucional ha permitido que muchos de los asociados que pertenecen a la red
hoy puedan visualizar sus señales a través de los distintos canales o sistemas de televisión de paga. Eso ha sido un gran avance, un gran apoyo, porque muchas televisiones que habían tenido restringido ese acceso, hasta ahora, hoy ya pueden ser disfrutadas en los distintos lugares que tienen que ver en sus lugares de señal radiodifundida. Con respecto a los medios públicos con presupuestos limitados, afirmamos que los presupuestos y los ingresos obtenidos por la comercialización no persiguen ningún fin de lucro, y como tal pedimos que no se nos genere una contraprestación como se hace con las concesiones de uso comercial, y que tampoco está definido cómo se va a realizar. Con relación al sistema público de radiodifusión, aquí coincidimos nuevamente en que no debe estar sectorizado la Secretaría de Gobernación. Tampoco está clara cuál es la transición que los actuales medios gestionados por el propio gobierno deban seguir para convertirse en medios públicos. Y lo más preocupante es saber hasta dónde llega esta coordinación en medios públicos de radiodifusión federal y la colaboración con los medios públicos estatales. Si esto es una coordinación o es dictar una línea. Con respecto a la transformación del OPMA, se dice que se convertirá en el sistema público de radiodifusión. Debe considerarse como la creación de este sistema y se establezca un presupuesto cada año que debe aumentarse en proporción, al menos con la inflación. El presupuesto debe ser directo, no coordinado ni sectorizado. Finalmente, la remoción de su presidente debería ser también por causa grave en el Senado y no simplemente ser removido por el Senado. La Junta de Gobierno, contar con miembros que equilibren lo que distintas personas que representan este Consejo y que formen parte de esta Junta de Gobierno, y no solamente por entidades del propio Gobierno federal. Finalmente, con relación al apagón analógico hasta el 2017 y de acuerdo con el 17º transitorio, debo decir que en la red vemos con buenos ojos esta disposición. 151 de 168 estaciones permisionadas, es decir, el 90% de ellas, cumplen con lo establecido de tener una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kilowatt en VHF o 10 kilowatts en UHF. Por lo cual, al 31 de diciembre del 2017, en estas comunidades alejadas, lo vemos con buenos ojos, beneficiando principalmente a los estados de Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala. Finalmente, quisiera expresar nuestro agradecimiento por ser tomados en esta consideración y en este evento. Quisiera que se pueda revisar con detalle cada una de las propuestas que hacemos y estamos en la mejor disposición de ayudar a mejorar lo que son las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Estoy convencido que juntos podemos construir un mejor país con medios públicos de calidad, abiertos y que favorezcan la democracia, la comunicación y, por supuesto, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias, maestro Pavón. Sí, es tan amable de dejarnos su presentación para que la podamos subir a la página de internet. Claro que sí. Gracias. Bueno, a continuación vamos a invitar a la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, directora del Canal 11, a efecto de que nos haga su presentación. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en este foro. Señor presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador Javier Corral, Javier Lozano Alarcón, senador Javier Lozano Alarcón, y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, senadora Gabriela Ortiz. Perdón, Javier. La actividad legislativa que se inicia con la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tiene una importancia histórica. Se trata de la mayor reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que haya vivido México. No estamos solo frente a cuestiones que atañen a la radio y a la televisión, porque nuestro quehacer cotidiano como servicio público tiene un impacto en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Desde luego lo tiene en el ámbito de la economía, pero también en el de los servicios públicos de radiodifusión, en servicios que deben de ser equilibrados y de calidad a los que tienen derecho todos los ciudadanos. La calidad de nuestra democracia está vinculada
con medios de comunicación plurales y abiertos, comprometidos con su responsabilidad social en tantos servicios públicos. Todos los medios comerciales y públicos, sociales o comunitarios, de acuerdo como los definen estas iniciativas, brindamos un servicio público. Las leyes de telecomunicaciones y difusión que apruebe el legislativo, promulgue el presidente y entren en vigor, incidirán en la vida del país en las próximas décadas. Estas leyes deberán, al ser aprobadas, deberán equilibrar intereses económicos y comerciales con la responsabilidad social en tiempos de grandes cambios tecnológicos. Yo creo que los cambios tecnológicos que viven hoy los medios de comunicación de radiodifusión son realmente enormes. Bastaría mencionar algunos de ellos: transmisión digital terrestre, apagón analógico, reconversión de tecnologías, digitalización, mayor calidad en la producción y transmisión HD en televisión, digitalización de videotecas, vínculo de la televisión y la radio con Internet, las redes, los blogs, los contenidos que se pueden consultar en Internet, el video bajo demanda, la ampliación del ancho de banda que permitirá la ampliación de el espectro radioeléctrico, más opciones de competencia en televisión, radio y telefonía frente a las que son necesarias, reglas claras de competencia y de límites a la concentración. Habrá, sí, más canales de televisión, otras 2 cadenas comerciales, posiblemente otra pública y, claro, tendremos acceso a la multiprogramación. Es indudable que la gran reforma tecnológica en que estamos ya inmersos aumenta la importancia de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Serán necesarias regulaciones y serán incluso imprescindibles, porque el mercado no lo soluciona todo. En materia de servicio público se requieren también contrapesos. En esta intervención, por la brevedad que tenemos que observar, me referiré solo a la ley del Sistema Público de Radiodifusión en México. Parto de 2 premisas. La primera, que los medios públicos no son solo necesarios, sino esenciales en una sociedad democrática. Para mantenerse fuera de la lógica mercantil, requieren de financiamiento público, así como con una especie de complemento de generación de ingresos propios. La segunda, que pueden contribuir a los equilibrios necesarios en cualquier sociedad democrática mediante códigos de autorregulación y vínculos prácticamente naturales, en el caso de medios públicos, con las audiencias. Los medios públicos tienen la tarea central de estar abiertos a la pluralidad y ser capaces de fortalecer el debate público. No quiere esto decir que los medios comerciales estén ausentes de esta tarea, pero para los medios públicos la pluralidad es una obligación que permite reflejar la riqueza y complejidad de nuestra sociedad y nuestra vida democrática. La fortaleza de las televisoras públicas abre espacios esenciales a la democracia, la cultura, la educación, las artes, la diversidad de contenidos, la construcción de ciudadanía y el debate político. El Sistema Público de Radiodifusión en México. Sin duda es una buena noticia la creación de este sistema. Su objetivo fundamental está planteado como una forma de apoyar a las televisoras y radios públicas a nivel federal, estatal y municipal. La construcción de este sistema requerirá evidentemente de financiamiento suficiente y estructura técnica y profesional adecuada para establecer relación con todas las televisoras y radios públicas, apoyando la realización de sus funciones a través de un diálogo permanente que preserve y fortalezca la independencia de los medios públicos a través de una colaboración horizontal permanente. El sistema deberá generar e instrumentar proyectos para el desarrollo tecnológico de TDT, digitalización y televisión de alta definición para las televisoras públicas. Los intercambios y la compartición de infraestructura entre medios públicos ya se ha iniciado y deberá fortalecerse. Particular importancia es el de las retransmisoras del OPMA, Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que deberá ampliar su capacidad instalada, así como instalar otras antenas retransmisoras para ampliar la cobertura de los medios públicos federales. Se debe entender que el sistema respeta la independencia de las televisoras públicas y las características particulares de cada una de ellas. Apoya, acompaña, coopera
con su desarrollo tanto en las cuestiones tecnológicas como en las labores propias de radiodifusión. Yo entiendo el sistema público de radiodifusión de México como un paraguas que protege, que impulsa, que acompaña, que incentiva, estimula y fortalece al sistema público de radiodifusión en su conjunto, que tiene evidentemente un desarrollo desigual. De acuerdo con la iniciativa, se contempla que el sistema público de radiodifusión conceda réplica, tenga un defensor de la audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cuente con un Consejo Ciudadano. Asimismo, la reforma constitucional establece que los medios públicos federales y estatales también deberán contar con defensor de la audiencia, Consejo Ciudadano y otorgar el derecho de réplica siempre que éste sea requerido. Hace falta integrar estos espacios vinculados con las audiencias en el sistema público de radiodifusión. Esto fortalece el diálogo, cuestión insoslayable en el caso de los medios públicos. En el caso particular de Canal 11, tenemos la experiencia más o menos amplia en materia de defensor de la audiencia, que tiene ya más de una década. Está en el portal, existe un estatuto que lo regula, tiene su página, responde a los comentarios de las audiencias desde hace varios años, como decía, y yo diría que esto ha permitido un diálogo fructífero que se ha tornado incluso indispensable. Canal 11 no tiene propiamente un Consejo Ciudadano, sin embargo, responde al Consejo Superior del Politécnico con informes mensuales sobre las actividades de Canal 11. El Consejo Superior está encabezado por la directora del Instituto Politécnico Nacional, y en él participan altos funcionarios, directores de escuelas e instituciones como el CINVESTAB, estudiantes, investigadores y maestros. En total lo integran alrededor de 170 personas. Informar y dialogar mensualmente es un ejercicio que vale la pena y que enriquece a la televisora. De acuerdo con lo que establece la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión, la Junta de Gobierno deberá integrar a 3 secretarías, la de Gobernación, la de Educación, la de Salud, así como a 3 consejeros ciudadanos y al presidente del sistema. En virtud de que las televisoras y radios públicas forman parte del sistema, sería importante que se agregaran a la Junta de Gobierno 2 televisoras públicas, una federal y una estatal, y 2 radios públicas. Podrían rotarse cada año en su participación y estoy convencida de que esta participación enriquecerá las deliberaciones y resoluciones de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión. El otro tema que me parece muy importante es el tema del financiamiento. El presupuesto público de las televisoras del Estado debe ser suficiente para el desarrollo de sus funciones. La certidumbre es muy importante y sobre todo lo es cuando vivimos tiempos de cambios tecnológicos que requieren mayores inversiones para transitar a la TDT, al HD, etcétera. La BBC, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de alrededor de 4.500 millones de euros. Esto se financia a través de un impuesto especial que pagan los hogares anualmente, y bueno, pues esto le da también una proyección internacional muy importante. Lo menciono porque no es un asunto particular de las televisoras públicas en México. Las televisoras públicas fuertes en el mundo tienen presupuestos muy importantes. También la televisión pública francesa tiene un presupuesto anual determinado y esto se financia a través de un impuesto a las televisoras. Digamos, cada quien que tiene un televisor en su casa paga un impuesto anual. Esto hace una bolsa con la que la televisora pública francesa tiene un presupuesto público y puede realizar comercialización mínima. PBS en Estados Unidos tiene un presupuesto público y además recibe donaciones importantísimas. Creo que nos falta también en México el desarrollo de una cultura de la donación, porque esto tiene una importancia enorme en la televisión de calidad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Chile, donde el financiamiento público se le quitó a la Televisión Nacional de Chile,
Lo que ha sucedido es que ha estado sujeta a las reglas del mercado y del financiamiento privado para sostenerse, pues, como cualquier televisora, y lo que ha dejado de ser es televisora pública y es, pues, una televisora como las otras que están en el mercado. Finalmente, quiero señalar que el financiamiento de las televisoras públicas no debe ser considerado como un gasto, sino como una inversión que se devuelve a través de la pantalla y el enriquecimiento de las videotecas, y que tiene una función social muy importante. Yo puedo decir que Canal 11, por ejemplo, el año pasado destinó más del 70% de su presupuesto a pantalla. Es decir, devolvimos más del 70% del presupuesto en lo que está en la pantalla. Asimismo, y para terminar, las televisoras públicas tenemos, y los medios públicos en general, obligación de transparencia, no solamente de responder a las demandas de transparencia, sino de ser transparentes en toda nuestra operación. Aquí también quiero señalar una experiencia importante de Canal 11, que tiene certificaciones internacionales desde 2002 del ISO y desde 2008 del ISAS. Estas son certificaciones internacionales que se recertifican bianualmente, que se pasan auditorías bianualmente y que certifican todos los procesos. En el caso del ISO, sobre todo procesos administrativos. En el caso del ISAS, son todos los procesos, especialmente en medios. Entonces, esto es algo muy importante con lo que también responde la televisión pública al financiamiento, en fin. Y bueno, queda pendiente, desde luego, en la iniciativa, la posibilidad de comercializar espacios en pantalla, asunto que no está definido, a pesar de que sí está dentro de las reformas constitucionales. Y bueno, finalmente, pues habría que afinar también en las leyes secundarias algunos temas de patrocinio. Disculpe usted, con esto termino. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Por nada. Bueno, a continuación vamos a invitar a Carlos Lara Sumano, del Instituto Mexicano de la Radio, a que haga su presentación hasta por 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Mexicano de la Radio, agradezco a las senadoras y senadores la invitación a participar en este foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y les hago extensiva una felicitación por abrir este espacio para el análisis y discusión de la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Ejecutivo Federal, la cual, estoy seguro, se verá enriquecida con las aportaciones de los involucrados en este sector. Para la radio pública, la aprobación y entrada en vigor de ambas leyes representa la oportunidad de, en consonancia con la reforma constitucional publicada en junio del año pasado, consolidar a los medios públicos como vehículos que contribuyan a fortalecer la unidad de la nación y tener una sociedad cada vez más informada y democrática. En este sentido, consideramos un gran paso que a través de la figura de la concesión única, la radio pública pueda prestar todos los servicios que sean técnicamente factibles y acordes a los medios de transmisión que utilicen. Coincidimos con la iniciativa presentada por el ciudadano presidente en que, por la naturaleza de servicio público de los organismos públicos de radiodifusión y de los bienes con los que se presta el servicio, las concesiones de uso público no pueden tener fines de especulación comercial o lucro, ni compartir el espectro radioeléctrico con terceros. En este sentido, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso público debe quedar garantizada con los recursos del presupuesto público. En el IMER
Contamos con estaciones concesionadas y permisionadas, donde las primeras han ayudado a generar recursos propios para el mejoramiento de nuestra infraestructura y señales. Esperamos que dentro de esta nueva legislación secundaria, quienes contamos con esa posibilidad dentro del Estado mexicano, mantengamos este tipo de concesión en sus refrendos. Hemos realizado esfuerzos sin precedentes en materia de captación de recursos propios a fin de no ser una carga fiscal para el Estado mexicano, siempre sin perder la brújula de nuestro compromiso como radio pública. Les expreso que la iniciativa es un buen comienzo para generar mejores condiciones para las radios públicas y con ello satisfacer las necesidades de información, cultura y entretenimiento de la población, cuidando en todo momento la pluralidad y diversidad de contenidos producidos y radiodifundidos. Hay quienes han propuesto desnaturalizar a la radio pública para asemejarla a la radio comercial, poniéndola a competir con mejores niveles de audiencia mediante la venta de publicidad. La radio pública es diferente de la radio comercial y por lo mismo se justifica que en la ley tenga un tratamiento diferenciado. La radio pública tiene una vocación distinta y es la de ser el conducto para que los ciudadanos manifiesten sus opiniones y defiendan sus posturas dentro de la garantía constitucional de libertad de expresión que estimula el conocimiento, la comprensión y el análisis para poder alcanzar una comunicación pública incluyente, participativa y plural. El éxito de la radio pública depende de muchos factores, no solo del financiamiento. Por ejemplo, generar las condiciones para llevar a cabo una producción radiofónica de alto nivel que satisfaga las necesidades de información, cultura y entretenimiento. Hay también quienes plantean que la radio pública desaparezca. Sí, sugieren que desaparezca el IMER, lo mismo que el Canal 22 y otros más, y que ese vacío lo ocupe una suerte de autoridad de lo audiovisual, cuya tarea principal sería combatir a todos aquellos que piensan distinto de esa autoridad, controlando las transmisiones de televisión y radio estatales. Sin embargo, esto únicamente limitará el derecho de la audiencia a contar con información y contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, social y cultural de la sociedad mexicana. Por otra parte, los objetivos de la radio pública no deben de confundirse con los de la radio educativa. Hay una gran diferencia entre universidades y órganos estatales, tan es así que la autonomía universitaria garantiza el manejo de los contenidos sin la intervención estatal y la universidad no podría generar posiciones que únicamente le corresponden al Estado. Es por ello que la radio educativa queda comprendida dentro de las concesiones de uso social y no dentro de las de uso público. Senadoras y senadores, quiero señalar que el IMER es la radio pública más importante del país por su cobertura y diversidad de contenidos. Cuenta con 17 estaciones radiodifusoras, 7 en el Distrito Federal y 10 en el interior de la República. Son 10 permisionadas y 7 concesionadas. De acuerdo con la disposición federal, se llevó a cabo la transición de amplitud modulada a FM en 6 emisoras del interior de la República, sumando de esta manera un total de 23 emisoras terrestres. Contamos con una estación virtual denominada Radio México Internacional. Somos pioneros en materia tecnológica, ya que contamos con un importante número de frecuencias digitales, 30 para ser exactos. Nuestra cobertura abarca gran parte de la frontera norte y sur, así como la capital del país. Transmitimos a distintos grupos de audiencias con diferentes géneros musicales que van desde la música clásica hasta el rock y la música mexicana. Destacamos programación única sobre temas diversos como salud, equidad de género, discapacidad, diversidad sexual, indígenas, infantiles, de jóvenes, entre otros. Somos la única radio pública con una estación dirigida a los grupos sociales como Radio Ciudadana, que por cierto el martes 2 de abril cumplió 11 años de transmisiones. Esta estación cuenta con un consejo ciudadano que es el que aprueba su programación y revisa sus programas de contenidos. Cada año emitimos una convocatoria para concursos de organizaciones sociales con el objetivo de transmitir los proyectos ganadores en esta estación.
Quiero enfatizar que en el año del 2013 se apoyaron 47 organizaciones de la sociedad civil en este instituto. Además, emitimos otra convocatoria anual, la cual es abierta a la sociedad en general para la presentación de proyectos radiofónicos. El IMER cuenta con la figura de mediación que funge con las premisas éticas y de autorregulación del instituto. Contamos con un código de ética de vanguardia, el cual aplicamos en el quehacer cotidiano. El instituto cuenta con una presencia internacional en su programación y como emisora de mensajes al mundo, a través de convenios, acuerdos e intercambios con distintos países e instituciones públicas. Tal es el caso de Radio Francia Internacional, Radio Nederland, Radio Exterior de España, Radio Canadá Internacional, La Voz de América y en medios impresos y digitales con el grupo Impremedia, que edita los principales diarios en español en los Estados Unidos. Cabe destacar que el Sistema Nacional de Noticieros ha incrementado su cobertura a través de la colaboración de algunas universidades públicas del país, como la Universidad Autónoma de Baja California, Radio Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otras. Es importante destacar que el IMER, como organismo público descentralizado, mantiene una línea editorial independiente, por lo que las decisiones en materia de contenidos y de programas se realizan sin intervención de autoridad alguna. En este sentido, asumimos el compromiso de respetar la ley y los horarios para la programación infantil, adolescentes y adultos dentro de nuestras emisoras. Consideramos que la iniciativa de ley secundaria del Gobierno de la República sobre medios públicos son una gran oportunidad de apuntalar a México como referente en la materia a nivel internacional. De ahí la responsabilidad de los señores senadoras y senadores para que el dictamen enriquezca los fines y atribuciones de la radio pública. Muchas gracias por su interés y atención. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, a continuación tenemos a Fernando Chamizo. ¿Está? ¿No está de Radio UNAM? Bueno, entonces pasamos con Héctor Camero. Héctor Camero nos acompaña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México. Adelante. Muchas gracias por esta invitación, señor presidente, señores senadores, señora senadora. Efectivamente, en representación de nuestra organización, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México, pero expresándome a través de los medios comunitarios que llamamos medios sociales, comunitarios, indígenas, libres, ciudadanos. Quiero expresar que nosotros nos definimos como concesiones de tipo social, aquellos medios no estatales de interés público prestados por organizaciones sociales sin fines de lucro, orientados a satisfacer las necesidades de una o varias comunidades definidas como grupos de personas con una determinada afinidad. Nuestras características de trabajo son estar formados por personas que trabajan voluntariamente, forman parte de la comunidad, tienen en propiedad colectiva el uso de sus medios, su programación, administración, operación, evaluación, son colectivas, son independientes, procuran la diversidad y la pluralidad de medios y sus finalidades son reconocidas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la UNESCO, como fines de servicio desde lo más amplio de la base social de la población, de las comunidades. Nosotros nos proponemos promover el desarrollo social, el cuidado del medio ambiente, de la salud, de la educación, del deporte, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, la pluralidad de información y de opiniones, la generación de valores democráticos, la satisfacción de necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica, la equidad de género, el fortalecimiento de los vínculos que hacen la esencia de la identidad cultural o social. Nos oponemos a todo tipo de discriminación de raza,
de género, de orientación sexual, de religión, por edad, etcétera. Ustedes se darán cuenta de que estos fines, que son la esencia misma de los medios de comunicación social, tienen o debían reconocérseles un extraordinario valor. Un valor que durante años quienes hemos procurado estar en estos medios hemos batallado para que tuviera reconocimiento. Por fin, con la modificación o con la reforma constitucional que nos permite ser dados a conocer en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos ese lugar y aparecemos ahí en la ley, dentro del cuarto sector, como radios sociales, comunitarias e indígenas. Pero queremos decirles, estimados señores senadores, senadora, el solo reconocimiento legal para tener una licencia no alcanza para garantizar la libertad de expresión cuando existen graves limitaciones o discriminaciones o arbitrariedades en el uso de las licencias que limitan severamente la capacidad de estos medios para utilizar las frecuencias, así como el derecho del público para escuchar a estos medios. Por eso decimos que la regulación debe permitirle a estos medios de comunicación diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas la posibilidad de recibir publicidad, la posibilidad de contar con un fondo público de financiamiento, si se comprende de veras el significado que tienen estos medios para hablar en el lenguaje de la gente, para hablar en las expresiones de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales, de las comunidades urbanas pobres y hacerlas más extensas. No solo no limitarlas, sino multiplicarlas, sino permitir su extensión. Nosotros presentamos nuestras propuestas en favor del desarrollo de estos medios, de sus posibilidades de operación, sin tener que estar preocupados por el día de mañana, porque tenemos una carencia tremenda de recursos, porque no basta solo la voluntad, porque no bastan solo los donativos, no basta solo la solidaridad, sino necesitamos que se garantice la existencia de estos medios, como se mencionaba hace un momento. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión en un país que tiene tantas necesidades, que tiene un alto índice de analfabetismo funcional, que tiene tantas carencias y que ahí están implantadas en su seno estas radios. En la iniciativa que presentamos hace meses, dentro de una iniciativa más amplia de la coalición ciudadana, nosotros teníamos algunos aspectos que cito muy rápidamente sobre los medios de uso social, que es el tema que a nosotros en este momento nos interesa señalar. El derecho de los grupos ciudadanos a fundar medios de comunicación con fines sociales y comunitarios a través de la concesión de uso social debe hacerse a través de un procedimiento administrativo transparente y expedito. Los requisitos técnicos y financieros deben ser mínimos. El IFETEL deberá hacer acuerdos con instituciones y organismos que apoyen a estos grupos ciudadanos para elaborar sus estudios técnicos correspondientes. No nos pidan requisitos de comunidades muy pobres como si fueran concesiones, no solo la de los medios públicos, con los que nos identificamos bastante, sino hasta de los medios comerciales, porque cumplimos con las mismas obligaciones, por ejemplo, de transmitir miles de comunicados, tanto oficiales del Ejecutivo o de sus dependencias, como los de los periodos electorales o simplemente del IFE. Los cumplimos religiosamente, escrupulosamente. Pero sí necesitamos ese apoyo. Los medios de uso social para pueblos, comunidades indígenas o equiparables deben tener un régimen simplificado con menos requisitos para acceder a las frecuencias. El IFETEL debe responder a las peticiones de las estaciones de uso social en un plazo perentorio de 90 días hábiles. De otra manera debe aplicarse la afirmativa ficta. La iniciativa que presentó el Ejecutivo sí habla de un plazo, que en un artículo dice que será de 90 días y en otro dice que será de 120 días dentro del mismo texto. Pero aparte no dice qué va a pasar si no nos contestan en ese plazo, porque nosotros tenemos la experiencia de radios comunitarias que han estado esperando más de 20 años sin que se les diga por qué razón no se aprueban. Ahora mismo tenemos radios que tienen 3 años tocando las puertas para su legalización y no se les aprueba.
Las concesiones de uso social deberán contar con financiamiento con fondos públicos y podrán hacer uso de mecanismos entre los que se encuentran la comercialización de programas por hora, de la creación de un fondo que nosotros planteamos a fin de que las estaciones de tipo social puedan operar en condiciones de equidad respecto al resto de las estaciones. Se creará un fondo con recursos que señale el presupuesto de egresos anual. Los recursos del fondo deberán destinarse únicamente para fortalecer y adecuar la infraestructura de las estaciones de tipo social, capacitar y dotar de herramientas a quienes integran las estaciones sociales a fin de que cumplan en mejores condiciones con el objeto que le fue otorgada la concesión, porque nosotros también queremos transmitir nuestros programas con la calidad óptima. La población a la que nos dirigimos no quiere decir que debamos hacerlo con menos calidad de la que transmiten las radios públicas o las radios sociales. Nosotros aspiramos a eso, necesitamos ese apoyo para poder lograr esos objetivos de calidad que nosotros estamos empeñados en lograr. Planteamos también que se facilite, que exista una reserva del espectro, al menos de un 30% para este tipo de concesiones en cada entidad, en las diferentes bandas, si se comprende la necesidad de que existan estos medios. Planteamos que no se les limite la asignación de frecuencias, pero tampoco de potencias, porque la solicitud de las potencias depende del propio proyecto que tiene la comunidad. Planteamos que no se nos limite arbitrariamente y nos dejen en la eterna situación de pocas, pequeñas, pobres y además penalizadas. Por este último motivo señalamos que en los artículos transitorios de las iniciativas se incluyan que el Estado mexicano adopte mecanismos para garantizar el acceso y migración de los concesionarios sociales a las nuevas tecnologías que se refieren a la superación de la brecha digital y la inclusión de todos los sectores de la sociedad en este aspecto de la digitalización. Y, finalmente, que en un plazo no mayor a 180 días hábiles, el Congreso reforme la Ley General de Bienes Nacionales para eliminar la pena de cárcel contra quien opere estaciones de radiodifusión o telecomunicaciones sin previa concesión de la autoridad competente. Y se comprenda que para evitar precisamente la intrusión que le llaman ilegal, faciliten el acceso a estas radios que quieren cumplir con los procedimientos legales. Esperamos que lo tomen en cuenta. De otra manera, si se conserva la iniciativa que no comprende estos aspectos, nosotros sentiríamos efectivamente que nos han invitado, pero que ha sido una simulación para hacer como que nos escuchaban. Les agradecemos que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues con esta participación termina este cuarto bloque del día y pregunto a los senadores, senadora aquí presentes, si tienen algún comentario o pregunta que hacer a los expositores. Senador. Senador, por favor. Sí, muchas gracias, senador Lozano. Darle la bienvenida, por supuesto, a quienes nos han venido a enriquecer con sus puntos de vista, que habremos de estudiar con mucho detalle. A diferencia de otras participaciones que he tenido a lo largo del foro, quiero ser muy directo y hacerle un comentario y pregunta para conocer más de las reflexiones y que las conozcamos todos, porque yo comparto sus puntos de vista en el tema pues de las radios comunitarias. El planteamiento que quiero hacer se sustenta en que, por ser oaxaqueño y representar orgullosamente a mi estado en toda su diversidad y en todas las distintas realidades a lo largo de sus regiones, para mí resulta de particular interés, compañeras senadoras, compañeros senadores, este tema de los medios comunitarios y comunitarios indígenas que en la iniciativa del Ejecutivo aparecen englobados en la modalidad, como aquí se ha dicho, de concesión de uso social. Respetuosamente considero que la iniciativa no establece condiciones de equidad que permitan su consolidación. Para mí no reconoce sus finalidades de desarrollo social, de desarrollo humano, de promoción de la diversidad cultural
y del propio fortalecimiento de los vínculos sociales en nuestras comunidades indígenas. En mi opinión, las fuentes de ingreso de los concesionarios de uso social son ejemplo de las condiciones de inequidad en perjuicio de los medios comunitarios, pues no se permite a estos la venta de espacios publicitarios como aquí se ha comentado. En ese sentido, creo que la iniciativa confunde la finalidad del lucro, que desde luego no es propia del uso social, eso creo que todos estamos de acuerdo, con la posibilidad de allegarse recursos que puedan ser reinvertidos al objeto de la concesión de uso social. Para un servidor, los medios comunitarios, como creo que todos lo podríamos compartir, repito, no persiguen esos fines de lucro, es decir, no se persigue la intención de acumulación de riqueza de sus integrantes a partir de la actividad o la función de radiodifusión. Pero sí quiero decir, por ejemplo, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, por ejemplo, ha considerado que la radiodifusión comunitaria debe o debiese tener la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse, pues esto le permite tener además independencia operativa e independencia financiera. Es decir, los medios comunitarios debiesen tener la posibilidad de vender espacios publicitarios con la intención de allegarse recursos económicos, no con la finalidad de enriquecerse, creo que eso nos queda claro a todos, sino de reinvertir dichos recursos al objeto y fines de su concesión. En estas audiencias yo he escuchado, se han dicho que en muchas regiones la radio comercial y la radio comunitaria compiten por la audiencia. Eso se ha dicho, y que las radios comunitarias no deben ofrecer espacios para la publicidad porque no tienen fines de lucro, y por ende si lo hicieran habría inequidad y perjuicio de la radio comercial. Yo diría de saque pues que no se han dado la tarea de recorrer el interior del estado, porque en algunos lugares lo único que existe para poder comunicarse son estas radios comunitarias, no llega ninguna otra señal. Pero más allá de esta visión que no comparto, yo quisiera, repito un poco para que se siga ilustrando a este Senado de la República, particularmente a los senadores que estamos en estas comisiones unidas, yo hablo en este momento como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, quisiera que nos permitiera usted, nos ilustrara sobre la situación de las redes comunitarias del país a la luz de las siguientes preguntas. ¿Es acertado considerar que las radios comunitarias y la red comercial son competidores? Sería una primera pregunta. Si esto fuese así, ¿existen condiciones técnicas, operativas y económicas equitativas entre la radio comercial y las radios comunitarias? Si las radios comunitarias se allegan de recursos a través de espacios para publicidad y reinvierten esos recursos, por ejemplo, en mejorar infraestructura, ¿por qué entonces podría considerarse que estarían pervirtiendo o contraviniendo sus fines? Y un par de últimas cuestiones en este sentido para que pueda yo tener, y todos los que estamos aquí, la oportunidad de escuchar sus comentarios. ¿Considera usted suficientes, o consideran, porque dejo la pregunta abierta, suficientes y adecuadas las 4 fuentes de financiamiento que la iniciativa prevé en su artículo 89, y cómo estima usted que podría funcionar el mecanismo de coinversión entre medios sociales? Repito, este es un tema de particular interés para un servidor y yo quiero enriquecer mis conocimientos sobre el tema para poder hacer la defensa respectiva una vez que concluya este foro y los grupos parlamentarios empecemos a debatir sobre las coincidencias y diferencias en el tema. Muchísimas gracias, senador presidente. Gracias, senador Robles. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto de las ponencias anteriores? ¿Alguna pregunta? ¿Tú, Gerardo? Adelante. Gracias, presidente. De las exposiciones o reflexiones hechas esta tarde por los ponentes, en particular los representantes de los medios públicos, a mí me gustaría enfocarme en el tema, obviamente, del financiamiento.
se habla del tema del patrocinio. Por ahí don Octavio Pavón, Juan Octavio Pavón, nos hablaba de que el patrocinio es un poco una limitante porque está restringido a un periodo de 5 segundos. Me queda la duda, y bueno, yo no interpreto que la iniciativa hable de un solo patrocinio por programa. Entonces, no veo por qué sería una limitante tan fuerte. Entonces me gustaría que un poco me abundaran sobre ese tema. Y obviamente, un tema muy importante tiene que ser con el acceso a recursos públicos, de manera particular el tema de los recursos públicos, por ejemplo, para la modernización de cara a la transición a la televisión digital. De hecho, es un tema que yo, siendo diputado, platiqué con varios representantes de medios públicos, en particular obviamente televisoras, que hablaban de una limitante de recursos presupuestales, y en ese sentido lo que me gustaría es plantear o preguntar, y creo que lo mismo ocurriría con la radio, ¿cuál sería el mejor mecanismo? Porque incluso se habló de un fondo. Si un fondo con recursos públicos sería un mecanismo adecuado para hacerle llegar a los medios públicos, tanto federales como estatales o locales, de cara a su modernización, particularmente el tema para la inversión en infraestructura o equipos que permitan la transmisión en estándar digital. Perdón, no registré su nombre, porque tengo anotado aquí a alguien más. Héctor Guerrero. Héctor, perdón, le ofrezco una disculpa. En representación de la MARC. Habla usted de la importancia de prever que se reserve el 30% del espectro radioeléctrico para uso social. Les soy franco, yo honestamente no coincido con esa visión de reservar espectro para usos específicos. Me parece que debería resolverse caso por caso, región por región. Me parece que podríamos terminar una situación no necesariamente eficiente. No estoy en contra, obviamente, de las radios comunitarias. Al contrario, creo que es una figura importante que recoge la reforma constitucional y que de alguna forma sí tenemos que ver de qué manera ayudarles a poder transitar a un nuevo entorno, que es el que se deriva obviamente de la reforma constitucional, pero particularmente no coincido con esta idea de reservar 30% del espectro para uso comunitario. Me parece que podríamos terminar en una situación que no necesariamente sea la mejor desde el punto de vista del bienestar de la audiencia y de los usuarios de los servicios de radiodifusión. Entonces, estoy consciente de que ustedes hablan de que sería importante que puedan acceder a comercializar espacios de publicidad. ¿De qué manera podemos tener la certeza de que efectivamente el hecho de estar enfocados a obtener recursos a partir de la publicidad no afecta las decisiones de los contenidos que van a transmitir? Por mi parte es cuanto, presidente. Gracias, senador. ¿Alguien más? Bueno, pues, ¿quién quiere? Yo creo que don Héctor fue directamente al punto, ¿no? Ahí está. Bueno, sí, muchas gracias, senadores, por sus preguntas que nos demuestran su interés por el tema. No importa que no coincidamos.
y si coincidimos, pues también muchas gracias por esta comprensión. Acerca de si hay competencia entre las radios, bueno, estamos transmitiendo por FM, pedimos nuestra incorporación a FM, pero son dos mundos diferentes, el de las radios comerciales y el de los medios sociales. Tenemos nuestros contenidos que son totalmente diferentes, yo no veo punto de comparación. En todo caso, creo que alguna queja puede ser por el aspecto del financiamiento con publicidad, que nosotros hablamos de dos mecanismos, tomándolos de estándares internacionales, es decir, las prácticas que tienen países con los cuales México ha entablado compromisos, mantiene relaciones comerciales y con los cuales nosotros hemos tratado también de documentarnos y tienen mecanismos mixtos de financiamiento para sus radios de tipo público y social, que incluyen financiamiento público con fondos públicos y una aprobación de cierto número de minutos para hacer publicidad. Pero obviamente esto está encaminado a los propios fines que mantienen las radios sociales, que son sujetas desde luego de observancia. No escapamos ni pretendemos hacerlo a la observancia de sus contenidos. Tanto los contenidos que tienen estos medios nuestros, como los ingresos que pudieran percibirse en ambos aspectos. Estamos sujetos a las revisiones. Y nosotros no solo estamos sujetos, sino los pedimos, precisamente porque no queremos convertirnos en lo que no somos, en radios comerciales. Nosotros estamos de acuerdo con eso y hay perfectas exactas maneras de vigilar, de controlar esa utilización, como se ha dicho, la utilización de esos ingresos, de esos recursos para los aspectos de mejoras técnicas, administrativas o de operación de las radios. Entonces, no veo, yo creo, a mí me parece cuando escuchamos algunas quejas de las radios comerciales, de que es una competencia ilegal, nos parece muy mezquino, porque no hay punto de comparación. Ellos tienen sus contenidos muy diferentes a los nuestros, como he dicho, y no nos interesa ni pretendemos cambiarlos. Claro que si alguien desnaturaliza, que siempre es posible, el carácter de estas radios, bueno, eso es sancionable, y nosotros no estamos hablando por esas radios que abandonan esta finalidad. Pero nosotros tenemos un compromiso ahí que cumplir con las comunidades, que las mismas comunidades serían las primeras que denunciarían, pues es que esto no están cumpliendo. Se conoce, se sabe que el Senado aprobó que se les dieran fondos públicos y resulta que están haciendo comerciales y excedidos del tiempo que se les pasa. La comunidad debe enseñarse a hacerse crítica, que es de lo que se trata también con estas radios. Eso por lo que hace a estos cuestionamientos de si somos competencia, de cómo nos contemplamos frente a las radios. Ahora, los artículos consecutivamente 88 y 89 se refieren al financiamiento de los medios públicos y al de los medios sociales, pero comparando un artículo con otro, nosotros decimos es muy injusto, efectivamente es muy inequitativa la situación en la que nos dejan a los medios sociales. Para nosotros debemos estar incluidos en el artículo 88, que dice fondos públicos, apoyo con fondos públicos y autorización de financiamiento, que es el financiamiento mixto que hay en las prácticas internacionales de sostenimiento a medios sociales en países desarrollados, países civilizados. Sí, no sé si eso conteste a las preguntas, si hay alguna... ¿Senadores? Lo del 30% que dijo el senador, sí, bueno, nosotros lo hemos tomado también, de ver algunas legislaciones que le han avanzado sobre el tema, que se han preocupado mucho por este tipo de comunicación. Alemania, por ejemplo, los medios no nacieron privados, nacieron sobre todo colectivos de uso obrero. La tecnología se puso desde un principio al servicio de la clase obrera en los años 20. Con las modificaciones que hubo radicales en los años 30, la dictadura fascista y todo eso, fue un trastocamiento absoluto. Después de eso se han modificado las condiciones y han vuelto a tratar de poner a disposición de una amplia capa de la población el uso de medios que no solo les llaman sociales, les llaman también libres o públicos con ciertas características. Nosotros con eso estamos queriendo destacar
Desde luego, como todo es arbitrario, ¿por qué 30 y no 25 o 22? Lo que queremos destacar es la necesidad de que se comprenda por los poderes, por las autoridades, de que estos medios se multipliquen, que era lo que nosotros hablábamos. Nosotros hemos fijado un 30% porque nos parece que sería muy importante que estos medios se multiplicaran, que las diferentes regiones de los estados del país, a todo lo largo y ancho del país, pudieran generar los contenidos a través de estos medios. Pero queremos significar con esa cifra, ese interés que nosotros queremos que tengan los diferentes mecanismos de autoridad o de toma de decisiones en este país sobre la necesidad de generar estos medios. No verlos como los han visto ahora. Prácticamente hemos estado invisibles. Por primera vez estamos empezando a ser visibles. Por primera vez nos están empezando a escuchar. Y nos parece efectivamente que la iniciativa presentada por el Ejecutivo no recoge estos planteamientos que hemos hecho. Muchas gracias, don Héctor. ¿Algún comentario adicional? Bueno, pues debo ser así. Entonces les queremos agradecer mucho su presencia, a Enriqueta Cabrera, Carlos Lara Sumano, Héctor Camero y, bueno, ya se fue Juan Octavio Pavón. Y vamos a pasar al siguiente bloque, donde tendremos la participación de Agustín Ramírez de Amedi, Gerardo Soria de IDET, Ángel Martínez de AMIPSI, Melquiades Rosas del Congreso Nacional de Comunicación Indígena y Francisco González Garza de A Favor de lo Mejor.